Falla nuevamente la ONU al pueblo de Venezuela. ¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro considera a la ONU irrelevante? Esto es Foro Interamericano. Le saluda Gonzalo Abarca. Así se expresaba el canciller de México, Luis Videgaray, en la Asamblea General número 47 de la OEA en México. Pero, ¿qué sucedió en realidad en el organismo regional? ¿Por qué los países del Caribe en bloque impidieron una resolución contra Venezuela pese al evidente deterioro de los derechos humanos en ese país? Bien, para analizar el tema, en nuestros estudios, el politólogo Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trends, y desde Nueva York, Robert Valencia, analista político. Empezamos contigo, Antonio. Fíjate que la mayoría de los cancilleres en esta Asamblea General hablaron precisamente, mira, el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, la desintegración de la democracia en ese país y la pérdida de la separación de los poderes. Todos concuerdan en eso, pero ¿qué pasó? Ninguna resolución. En la OEA volvió a ocurrir lo que Venezuela ha venido implantando desde hace mucho tiempo, que es la petrodiplomacia, que es a través de los acuerdos de Petrocaribe, le subsidia los envíos de crudo a las islas del Caribe. Los caribeños tienen 14 votos en la OEA. Entonces es una fuerza que balancean las otras 20 países. Cuando vemos una proporción poblacional, 10% de la población que vive en los países de Caribe rechaza 90% de los que votaron a favor de la propuesta. De conseguir un acuerdo, ni siquiera una sanción, un acuerdo de solucionar lo que ocurre en Venezuela, la violación de los derechos humanos y la falta de democracia. Entonces, eso es básicamente lo que pasa. Delcy se instala en México y cuando inicialmente la propuesta tenía 25 votos, ella llama a cada uno de los embajadores caribeños, los presiona, los chantajea. Los advierte sobre y supuesta. Es cuando ellos regresan y los que no iban a votar se abstuvieron, que fue lo mismo. Porque sí tenían los votos inicialmente para sacar una resolución. En tu opinión, la petrodiplomacia. Bueno, Robert, contigo. ¿Dejó la OEA de ser efectiva? ¿Se ha convertido más bien en un club social más que en una herramienta democrática? Bueno, primero que todo, un placer estar aquí en ese programa. Pues sí, realmente la OEA siempre se le ha criticado, ¿no? Incluso desde la administración del señor José Miguel Insulza, pues se ha puesto bajo escrutinio la efectividad, la eficacia de esta organización. Pero aquí hay algo muy importante que analizar. La OEA no está en la posición de implantar sanciones económicas como lo haría, por ejemplo, las Naciones Unidas. Es decir, obviamente existe la importancia de que estas organizaciones multilaterales pues ejerzan presión sobre los gobiernos que la componen, pero lamentablemente la OEA creo que no podría hacer más allá de lo que podría hacer las Naciones Unidas, como ha hecho, por ejemplo, en Corea del Norte, como ha hecho en Irak, de imponer sanciones económicas. Venezuela sigue teniendo acceso al mercado de capitales. Vemos, por ejemplo, el reciente escándalo que hubo de una venta de bonos que había realizado el banco Goldman Sachs y que había realizado también el banco japonés Nomura. Así que yo creo que por ese lado Venezuela pues se sigue manteniendo el poder porque hay fuerzas externas que todavía mantienen el régimen en Venezuela. Y bueno, y sin mencionar también que en Latinoamérica existe esa política de no intervención, de no meterse en lo que ocurre con el vecino. Y sí, es una posición, Robert, que se está dando. Pues, es una posición que se está dando desde hace varios años. Eso es interesante. Pero fíjate, Estados Unidos sigue apostando a la OEA, aunque no descarta la imposición de nuevas sanciones contra Venezuela. Esto fue lo que dijo la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza. ¿Podría ser que los Estados Unidos puede ver otras oportunidades de sanciones? Por ahora estamos comprometidos a trabajar dentro de la OEA con nuestros socios de toda la región en ver cuáles son las salidas democráticas para el pueblo venezolano. Antonio, tu reacción. ¿Cómo crees tú que ha actuado Estados Unidos en la OEA? Estados Unidos lo ha actuado de manera coordinada con los grandes países como Perú, Argentina, y eso lo ha hecho directamente el presidente Donald Trump. Ha llamado a cada uno de ellos y ha coordinado acciones. No ha querido verse como un país imperial que trata de interferir en Venezuela y ha tratado de usar el organismo multilateral para ejercer presión sobre Venezuela y establecer el Estado de Derecho nuevamente. ¿Qué ocurre con esto que acaba de decir la representante del gobierno americano? Que con el fracaso en la OEA, ¿verdad? Aunque no haya sido considerado por ninguno de los dos un triunfo,
lo que ocurrió tanto por el gobierno ni por el organismo, dejan las acciones a mecanismos bilaterales y al gobierno y a la población interna de Venezuela, porque recordemos que el 30 de julio ellos quieren montar una Asamblea Nacional Constituyente para eliminar la Asamblea Nacional que fue elegida hace 2 años. Y básicamente lo que no llegó al acuerdo en Cancún era que se pedía al gobierno venezolano, en la propuesta que no aceptaban, que revisaran la Asamblea Nacional Constituyente porque no es constitucional, como lo ha señalado la Fiscal General de la República. Robert, fíjate qué interesante. El propio canciller de México, Luis Videgaray, destacó que los países que votaron a favor de una resolución contra Venezuela, fíjate, representan el 93% de la población del continente americano y el 98% del Producto Interno Bruto. Es decir, la minoría gobierna la OEA en este momento. Robert. Pues es sin ánimo de comparaciones, pero es básicamente como el colegio electoral en la OEA, es decir, donde los países pequeños o por lo menos tienen el poder de voto. Bueno, es decir, así es como funciona perdón. Escucho una interferencia, perdón. Lo que estaba diciendo era que, bueno, así funcionan esas organizaciones, pero yo creo que aquí hay que llegar más al fondo del asunto, y es la disponibilidad del gobierno en entablar una relación o de entablar una negociación y una salida pacífica. Y es por eso que el mismo presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, había propuesto que se creara un grupo de amigos, 3 países que no están de acuerdo con Venezuela y 3 países que están más cercanos al gobierno de Maduro, y encontrar una salida. Esa podría ser tal vez una alternativa a lo que estamos viendo, porque indudablemente la situación en Venezuela es insostenible, aunque no lo reconozcan, no lo reconozca el oficialismo. Muy bien, fíjate que la ex canciller de Venezuela, aquí las cosas cambian muy rápido, Delcy Rodríguez, atacó fuertemente a Estados Unidos, cuyo representante, el subsecretario de Estado, John Sullivan, sugirió la creación de un nuevo acuerdo sobre Venezuela, lo que estabas hablando, Robert, un acuerdo que incluyera a la ONU, fíjate, a la ONU y hasta el Papa Francisco. Así se expresó Rodríguez sobre esa iniciativa. Ese grupo de contacto que usted está planteando me parece completamente inútil, innecesario por demás, y yo creo que la única forma que usted podría imponerla será con sus marines, que tendrán en Venezuela una respuesta contundente si se atreven a dar ese paso en falso sobre nuestra región. Bueno, Robert, prácticamente la ex canciller respondiéndote, pero aparte de los agravios de la ex canciller Rodríguez, ella aseguró que hay una campaña contra Venezuela que no se discute, dice ella, la violación de los derechos humanos en México, ni la violencia ni la inmigración en Honduras. ¿Hay una campaña contra Venezuela en la OEA, crees tú? Mire, bueno, el problema aquí hay que separar 2 situaciones. Obviamente, en otros países se enfrenta problemas de derechos humanos. El ejemplo clarísimo fue el escándalo que ahora enfrenta el presidente Peña Nieto y las, vamos a decir, lo que ocurrió con el programa de Pegasus y todo esto. Obviamente, cada país se enfrenta un problema, pero no, y vuelvo, me remito al punto anterior, no podemos permitir que esto que está pasando en Venezuela, pues obviamente que no debe de ocurrir, es decir. Somos incapaces de llegar a un acuerdo. Muy bien, Antonio, el caso contra Venezuela, fíjate que no ha terminado, sigue precisamente en discusión, una reunión de consulta de cancilleres. La pregunta es, ¿sirve esto de algo ahora? Estamos en un momento de cuenta regresiva, como te conté, del 30 de julio. Porque el 30 de julio, si ellos logran nombrar la Asamblea Nacional Constituyente, desaparecerá tanto la Asamblea Nacional como la Fiscal General de la República será removida de su cargo. Porque en ese momento asumirá los nuevos legisladores y podrán tener la potestad de remover a cualquier funcionario público o a cualquier miembro de los poderes públicos. Eso es algo que forma parte de una facultad de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿servirá para algo? Sí. Depende de la oportunidad. Si no se da, antes de eso va a costar mucho, porque allí el país ya pasará a ser un país dominado por las fuerzas del oficialismo en 100%. O sea, no existirá separación de poderes. No, será todo obediencia a la estructura de lo que ocurre hoy en Cuba. Okay. Robert, pasamos contigo a Nueva York rápidamente.
¿Seguiremos apoyando, se debe seguir apoyando a la OEA en todos estos esfuerzos? Se tiene que hacer más, tiene que haber un mayor esfuerzo más allá de la OEA. Obviamente esto es una protesta hemisférica, es una protesta de muchos de los países que no están de acuerdo con cómo se está llevando a cabo la situación en Venezuela. Ya se ha hecho anteriormente por otros organismos, la UNASUR, incluso se hablaba de que la CELAC también estaba tratando de intervenir en esa situación, pero creo que ya tiene que haber un alto en todo lo que está ocurriendo. Miren, si no fuera por las redes sociales y por medios independientes que cubren lo que está pasando en Venezuela, habría una cortina de humo impresionante. No sabríamos de las muertes de aquellos que se han manifestado en contra del gobierno de Maduro y que lamentablemente ahora, como vimos por ejemplo el día de hoy, que salió el defensor del pueblo, el señor Tarek William Saab, defendiendo al gobierno y justificando prácticamente estas muertes terribles de personas que son jóvenes que quieren un futuro distinto en Venezuela. Es hora de ponerle un alto a la situación y que se sienten en la mesa y que haya una salida negociada. Independientemente de que Venezuela salga de la OEA, bueno, es un hecho lamentable. Lo que está haciendo el gobierno es tratando de ganar tiempo, pero hay que ponerle un alto a esta terrible situación. Muy bien. Si nos sigues en Facebook Live, envíenos tus preguntas. ¿Es la OEA un foro fallido en el caso de Venezuela? Esto es Foro Interamericano de la Voz de América y nadie lo hace mejor. Ante la trágica situación, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan. Y bien, sin resolución sobre Venezuela, sí terminó la Asamblea General de la OEA en Cali. Hubo, sin embargo, una condena contra las prácticas del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no alcanzó a ser oficial. La situación en Venezuela motivó incluso a que la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, lamentara la falta de consenso sobre Caracas en la OEA. Continuamos el debate en nuestros estudios. El politólogo Antonio de la Cruz, director de Inter-American Trends, y desde Nueva York, Robert Valencia, analista político del hemisferio. Vamos a pasar ahora a escuchar lo que dijo el embajador o el canciller de Costa Rica en la OEA, que fue duramente atacado. Perdón, más bien vamos a pasar con lo que dijo un fuerte enfrentamiento entre la delegación de Venezuela y Colombia. Veamos lo que dijo en la OEA, que fue duramente atacado. Perdón, más bien vamos a pasar con lo que dijo un fuerte enfrentamiento entre la delegación de Venezuela y Colombia. Veamos lo que dijo el embajador de ese país. El cese de la Asamblea Constituyente tal como está planteado, la garantía electoral, la garantía a la separación de poderes, el restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional, la garantía de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio del país amigo y desde luego el cese de todas las formas de violencia. Bueno, Andrés González, Antonio, ya lo viste, el embajador de Colombia ante la OEA, muy fuerte. Una situación difícil tener un vecino como Venezuela, me imagino. En tu opinión, ¿está de alguna forma Colombia interfiriendo en todo este proceso o no? Para Colombia ha sido muy difícil criticar al gobierno de Maduro porque recordemos que participó en los acuerdos de paz. Correcto. Con la guerrilla colombiana, que Venezuela es un garante de ese acuerdo. Entonces Santos había tenido una posición muy bajo perfil, sobre todo la canciller Holguín. Cuando vemos a Colombia en esta última asamblea en una posición un poco más enfrentando los hechos que ocurren en Venezuela, ¿cómo será la situación en Venezuela? Que Colombia tuvo que alzar la voz para decir que en Venezuela hoy en día no se reconocen los derechos humanos, se viola la Constitución y que hay una gran necesidad de ayudar al gobierno de Maduro a entender que hay que buscar una solución a la crisis que atraviesa el país, Gonzalo. Muy bien. Robert, tú que estás en Venezuela y precisamente estás analizando lo que sucede en el seno de Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, pidiendo precisamente toda la atención del organismo en Venezuela. ¿Crees que tendrá éxito? Bueno, eso también está por verse, ¿no? Espero que sí, me parece que ya es una situación insostenible, como lo he reiterado anteriormente. Pero volvemos al tema de que Venezuela, como los países de izquierda, pues tienen esta
forma de darle vuelta al asunto y de señalar las falencias o las carencias de otros países. Y esto fue exactamente lo que hizo la canciller venezolana en Cancún, donde señalaba que dentro de la declaración tendría que incluirse los problemas que enfrenta Estados Unidos de justicia racial, el problema en México con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto Venezuela importa dentro del contexto global? Pues obviamente hay otros conflictos muchísimo graves, mucho más graves, por ejemplo, como el caso de Siria, donde vemos un desplazamiento. Y esto no quiero decir que lo que está pasando en Venezuela no sea grave, es grave, pero obviamente hay otros temas dentro de la agenda global e incluso para Estados Unidos que requiere un poco más de prioridad. Así que vamos a ver si por fin vemos una salida a esta situación que ya se torna crítica en Venezuela, pero obviamente dentro del orden de prioridades, no sé qué tanto Venezuela pueda llegar a ocupar en la ONU. Es importante tomar decisiones y tomar cartas en el asunto, indudablemente, pero como están las cosas, bueno, vamos a ver si eso se llega a dar. Interesante tu opinión, análisis sobre el aspecto internacional global en la ONU. Pero bien, un fuerte enfrentamiento hubo entre la delegación de Venezuela y la de Costa Rica. La ex canciller Delcy Rodríguez dejó a un lado el protocolo diplomático y llamó al canciller de Costa Rica, Manuel González, analfabeta político. González, sin embargo, desestimó así el agravio. No es con un descalificante personal que se van a rebatir los argumentos y los señalamientos tan graves que nosotros hicimos y que corresponden plenamente a lo que vive en este momento Venezuela, su institucionalidad y su gente. En todo caso, si alguna reflexión pudiera ser, es que yo prefiero ser un analfabeta político que un gran versado en prácticas represivas. Bien, Antonio, ya Delcy Rodríguez no está. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se está formando? ¿Qué se está fraguando, en tu opinión, a futuro? Lo que se está fraguando básicamente en Venezuela es terminar de aniquilar la democracia en el país. Eso lo ha señalado la fiscal general de la República y lo ha señalado la Asamblea Nacional. Venezuela lo que se encamina es a buscar instaurar la Asamblea Nacional Constituyente para terminar de eliminar la amenaza que ha sido la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no le aprueba a Maduro los contratos que quiere hacer con Rosneft, la venta de oro. Entonces ellos necesitan sacar a la Asamblea Nacional del juego, como lo intentaron hacer con el Tribunal Supremo de Justicia, que no le funcionó el 31 de marzo. Entonces, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, creen que le van a poner la mano total a la situación en Venezuela. Robert, ya que tú estás tan optimista con esto del diálogo con Venezuela, ¿crees que finalmente se va a lograr un acuerdo en la OEA en el caso de Venezuela? ¿O es algo que ya se puede ir olvidando? Bueno, yo creo que según análisis y según reportes podría volver a reunirse la OEA en este caso, y ya no serían 2/3 de los países que condenarían lo que está pasando en Venezuela, sino que ya serían 18, o sea que ya se incrementarían las probabilidades de ya crear una voz al unísono y decir, bueno, ya está bueno de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero lo más importante aquí, obviamente, es, y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿qué tanta disponibilidad, qué tanta, vamos a decirlo, qué tanto interés tiene el gobierno de Maduro en llevar a cabo unas elecciones democráticas donde realmente el pueblo tenga la oportunidad de votar, de elegir sin timar las elecciones y que se haga de la manera más pronta posible? Porque obviamente Maduro se ha negado a hacer eso. Así que lo que podemos esperar, esperemos lo mejor, porque ya realmente se ha tocado fondo. Así que ya haya una resolución más adelante en la OEA, pues también es importante, pero me parece que tiene que haber voluntad tanto de la parte opositora como de la parte del oficialismo. Bueno, rápidamente, ¿funcionan las sanciones contra Venezuela? ¿Funcionan las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del régimen de Maduro, Antonio? Sí funcionan, porque a los funcionarios les encanta tener sus activos y vacacionar en Estados Unidos, los funcionarios venezolanos. ¿Okay? Entonces, claro que funciona, las amenaza y logra su efecto. Si lográsemos sancionar
por ejemplo, a un Diosdado Cabello, que es uno de la línea dura de lo que está metido ahorita, sería excelente si logramos hacer toda una sanción que considero que los Estados Unidos debe estar revisando en estos momentos por lo que ocurrió en la OEA. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Antonio de la Cruz y a Robert Valencia su participación en nuestro programa. Los espero en Foro la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Desde Washington, desde el Estudio 51, les habló Gonzalo Abarca.